Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. La atmósfera del mercado de esclavos olía a óxido, sudor y desesperanza. Naves viejas flotaban sobre las plataformas, y criaturas de todas las razas se mezclaban entre puestos de metal herrumbroso. La estación orbital de Salmur era famosa por el tráfico de vida, aunque todos fingieran que no era así. Diego caminaba entre las sombras con el ceño fruncido, como si cada paso le disgustara. No llevaba armas visibles. No necesitaba. Su presencia imponía por sí sola. La cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda contaba historias que nadie se atrevía a preguntar. Un mercader lo esperaba en la esquina más oculta del sector, entre jaulas y luces tenues. «Llegas tarde, humano», dijo con voz grave, sin levantar la vista del pad que sostenía. «Muéstrame lo que prometiste», respondió Diego sin rodeos. El mercader pulsó un botón y una de las jaulas se abrió con un chasquido. El sonido metálico rasgó el silencio como una amenaza. Desde dentro, algo se arrastró torpemente. Pies descalzos. Piernas débiles. Brazos temblorosos. Luego, un cuerpo entero cayó de rodillas sobre el suelo sucio. Era una mujer. No humana. Su piel era de un azul profundo, marcada por líneas que parecían hechas de luz, aunque ahora estaban opacas. Tenía el cabello largo, desordenado y cubriéndole casi todo el rostro. Iba vestida con un simple trozo de tela gris que apenas cubría lo necesario. No alzaba la vista. Sus hombros caídos, su cuerpo delgado, sus movimientos lentos, hablaban de una vida quebrada. Diego no dijo nada. Dio un paso hacia ella. «Está entrenada», dijo el mercader, con una sonrisa torcida. «Sumisa. Rota. No habla, no pelea. No da problemas. Es una muñeca vacía. Ideal para quien quiere divertirse sin preguntas». La rabia cruzó por los ojos de Diego, pero la escondió bien. Su mandíbula se tensó por apenas un segundo. Luego se inclinó lentamente, hasta quedar frente a ella. «¿Cómo te llamas?» «Nada. Ni una palabra. Ni un suspiro». La chica seguía mirando al suelo. «No tiene nombre, o al menos nunca lo dijo», añadió el mercader. Algunos la llamaban ceniza porque así huele su piel después de los tratamientos, pero puedes ponerle el nombre que quieras. «No creo que proteste». Diego frunció el ceño. Le tendió la mano. La chica ni siquiera reaccionó. Estaba atrapada en algún lugar lejos de allí, encerrada en sí misma. «Me la llevo». «¿Tan rápido? Pensé que negociarías el precio». «Es una ganga, de todos modos». El mercader se rió y aceptó los créditos sin más preguntas. Diego no respondió. La cargó suavemente en brazos, como si sostuviera algo sagrado, no una esclava vendida como juguete. La chica se estremeció por reflejo, como si esperara golpes. No dijo nada. No se resistió. La llevó hasta su nave. Cerró la escotilla. Activó el campo de privacidad. La recostó sobre una camilla limpia y le cubrió el cuerpo con una manta térmica. Luego, en silencio, le acercó un recipiente con agua. Ella no se movió. «No tienes que hacer nada», dijo con voz baja. «No voy a tocarte. No soy como ellos». Ni una respuesta. Diego se sentó cerca, sin apartar la vista. Se quedó toda la noche allí, observándola respirar. En algún momento, ella abrió los ojos por primera vez. Eran grandes, con pupilas verticales como las de un felino. Pero estaban apagados. Sin luz. Como si ya no esperaran nada del universo. «Voy a llamarte Lira», murmuró Diego. «Si no te molesta». La chica no dijo nada. Pero algo en su respiración cambió. Un temblor leve. Un parpadeo. Tal vez, una grieta diminuta en la cáscara vacía que la envolvía. Pasaron horas. El silencio entre ambos no era incómodo. Era necesario. Era lo único que no dolía. Antes de dormir, Diego se quitó la chaqueta y la dejó sobre el respaldo de una silla cercana. No apagó todas las luces, por si ella tenía miedo de la oscuridad. Y antes de cerrar los ojos, susurró una última frase. «No eres un objeto, Lira. Y no estás sola». Por primera vez en quién sabe cuánto tiempo, la chica alienígena no soñó con grilletes ni cadenas. Soñó con un nombre. Y una voz humana que no pedía, solo ofrecía paz. El zumbido suave del sistema de soporte vital llenaba el silencio dentro de la nave como un suspiro constante. Fuera, el vacío del espacio era negro y vasto, pero dentro, la quietud tenía otro color. No era fría. Era frágil.
como si el más leve error pudiera quebrar algo irrecuperable. Lira se había quedado en el rincón más alejado del camarote, envuelta en la manta térmica que Diego le ofreció la noche anterior. No hablaba. Apenas comía. Sus movimientos eran cuidadosos, como si temiera hacer ruido. Había pasado tanto tiempo tratando de ser invisible que la libertad la dejaba paralizada. Diego no la forzaba. Mantenía su distancia, pero no se alejaba. Le dejaba platos con comida suave y agua purificada en una bandeja al borde de su espacio. Cada noche, la misma rutina. Cada mañana, el mismo gesto, un saludo tranquilo, una mirada sin juicio, y el silencio respetuoso de quien entiende que sanar no ocurre por orden ni prisa. Pasaron 3 días. Luego 5. Y al 6.º día, Diego notó que el recipiente de agua estaba vacío antes de lo habitual. Un cambio pequeño, pero importante. La observó de reojo mientras revisaba los controles de navegación. Lira lo miraba. No directamente, pero sí con la cabeza ligeramente alzada. Sus ojos, aún apagados, tenían un matiz distinto. Curiosidad. Cautela. Como si algo en él no encajara con todo lo que había conocido. Aquella noche, Diego dejó encendido el generador de calor un poco más alto y colocó una taza humeante sobre la mesa. Té de flor del desierto. Es amargo, pero ayuda con las pesadillas. Lira lo observó desde su rincón, sin moverse. Diego no dijo más. Se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared y la mirada perdida en el techo metálico. El silencio volvió. Pero era distinto. Más denso. Más vivo. Horas después, el sonido de pasos descalzos lo hizo girar la cabeza. Ella estaba de pie. Desnuda bajo la manta. Ojeras marcadas. Piel pálida y fría. Y en sus manos temblorosas, la taza. ¿Por qué no me tocas? La voz era suave. Quebrada. Como una hoja seca al viento. Diego no respondió enseguida. La pregunta le atravesó como una lanza. Lentamente, se incorporó, pero no se acercó a ella. Porque no te veo como una cosa. Y porque sé lo que es que otros decidan por ti. Lira parpadeó. Era evidente que no esperaba esa respuesta. Todos, me tocan. Siempre. Algunos, sonríen al hacerlo. Diego sintió que algo en su interior se rompía. No por rabia, sino por impotencia. Yo no soy todos, dijo con firmeza. Ella bajó la vista. Luego, como si la pregunta le doliera más de lo que podía soportar, dejó la taza sobre la mesa y se giró para volver a su rincón. Pero antes de que diera un paso, él habló otra vez. Puedes dormir aquí. Si quieres. No voy a tocarte. Solo, no tienes que estar sola. Ella se detuvo. Se mantuvo de espaldas durante un largo minuto. Luego caminó, muy lento, hasta su cama. No se acostó de inmediato. Se sentó al borde, como alguien que teme una trampa. Diego se recostó en su lado, dándole la espalda. Quería que entendiera que tenía control. Que podía elegir. El silencio regresó, espeso como una niebla. Pero con él llegó otro sonido. Su respiración. Cada vez más cerca. Lira se deslizó bajo la manta con movimientos tensos. Se acostó boca arriba, sin tocarlo. Pero él podía sentirla temblar. Tengo miedo de cerrar los ojos, susurró. Yo también, a veces, respondió él. No hubo palabras después. Solo el leve sonido de su respiración que poco a poco se hizo más lenta. Más profunda. Más tranquila. Cuando Diego pensó que ya estaba dormida, algo tocó su mente. No fue una voz. Fue un susurro. Una sensación. Un eco suave en su conciencia, como si alguien pasara un dedo por su alma. Era ella. Y aunque no abrió la boca, la palabra llegó con claridad dentro de su cabeza. Gracias. Diego cerró los ojos. No contestó. No hacía falta. Porque en ese susurro mental, en ese murmullo tan puro, había más verdad que en 1000 palabras habladas. Y por primera vez en su vida, Diego sintió que estaba cuidando algo más que un cuerpo. Estaba rescatando un alma. La nave se deslizaba entre sistemas olvidados, siguiendo rutas fuera del alcance de las patrullas y del comercio habitual. Diego la mantenía en modo silencioso, flotando como un suspiro en medio de la oscuridad. No tenía un destino fijo, pero sabía que necesitaban moverse, cambiar de entorno, de cielo, de energía. Lira lo necesitaba. Cada día, ella hablaba un poco más. A veces, una sola palabra. A veces, una frase entera pronunciada con torpeza,
como si la lengua se negara a recordar cómo sonar con dignidad. Se sentaba con él a la hora de comer, aunque aún no compartían la misma mesa. Solía observarlo mientras él hablaba con la inteligencia artificial de la nave, como si intentara entender cómo funcionaba el universo a través de sus gestos tranquilos. Cada uno de sus movimientos parecía sorprenderla, como si los comparara con recuerdos lejanos, con gestos que no traían calma sino miedo. Una tarde, mientras se limpiaba una antigua armadura desgastada por la guerra, Lyra se acercó. Caminó descalza sobre el suelo metálico, silenciosa como una sombra. Se sentó a su lado. No dijo nada. Solo se quedó observando. ¿Sabes de dónde es esto?, le preguntó Diego, levantando la hombrera corroída. Ella lo miró. Parpadeó lentamente, como si intentara abrir una puerta cerrada hace mucho. De Lanar, dijo con voz baja. Él la observó, sorprendido. ¿Lo reconoces? Lyra no respondió. Su mirada se había perdido. Y entonces, como si algo hubiera cedido dentro de ella, habló. Mi mundo tenía un cielo violeta. Árboles cristalinos. El viento cantaba cuando rozaba las copas. Había un bosque, lleno de luces. Yo jugaba allí con mi hermana. Ella se escondía, y yo la encontraba por el latido de su mente. Su voz se quebró, pero siguió. Una noche, el cielo se volvió negro. Vinieron con fuego, cadenas, gritos. Tomaron a los más jóvenes, a los que no sabían luchar. Yo tenía 11 ciclos estelares, ella, 9. Diego cerró los ojos por un momento. Sabía lo que venía. Lo había escuchado antes en otras historias. Pero nunca así. Nunca con esa fragilidad. Me separaron de ella en la nave. La escuché gritar. Luego, silencio. Lyra se abrazó las piernas. Sus ojos no derramaban lágrimas. No podía. Su cuerpo había olvidado cómo. Nos vendieron. Me usaron. Me entrenaron para obedecer, para no pensar, para desaparecer. Me rompieron la voz. Cada vez que hablaba sin permiso, dolía. Diego se agachó frente a ella. No dijo nada. Solo tomó su mano con suavidad. Ella se tensó. Luego relajó los dedos, poco a poco. Como si por primera vez, el contacto no significara dolor. ¿Por qué no me preguntas más? ¿Por qué no insistes? Susurró. Porque ya estás hablando. Y lo estás haciendo porque tú quieres. No porque alguien te obliga. Un leve destello cruzó sus ojos. Eres extraño, humano. Gracias. Ella soltó un sonido que parecía una risa, aunque débil, como una nota perdida. Diego sintió que algo en el ambiente se iluminaba. No eran luces. Era ella. Su piel comenzó a emitir un brillo suave, apenas perceptible, una reacción bioluminiscente que su raza manifestaba cuando experimentaba sensaciones intensas. Hace años, no brillaba, dijo con un asomo de asombro. Bienvenida de vuelta, Lyra. Esa noche, ella no se fue a su rincón. Se sentó con él, compartieron comida caliente y él le mostró cómo manipular los controles secundarios de la nave. Sus dedos temblaban al tocar los botones, pero Diego no la corregía. Solo la alentaba. En la madrugada, cuando ambos descansaban uno junto al otro, sin tocarse aún, pero compartiendo el mismo espacio, Lyra susurró algo apenas audible. No quiero que me salves. Solo quiero recordar cómo salvarme yo. Diego, sin abrir los ojos, respondió con voz suave. Entonces quédate a mi lado. Hasta que puedas volar sola. Ella sonrió, sin que él la viera. Fue una sonrisa pequeña. Dolorosa. Como las primeras flores que brotan después de un incendio. En su mente, aún ardían imágenes de grilletes, de órdenes, de sombras. Pero en su pecho, por primera vez, algo nuevo comenzaba a latir. Algo llamado esperanza. El espacio era inmenso y en apariencia silencioso, pero Lyra empezaba a escucharlo. Cada estrella le hablaba con susurros antiguos. Cada corriente gravitacional le provocaba una vibración en la piel. Lo había olvidado. Su mente había estado encerrada tanto tiempo que su vínculo natural con la energía del universo se había convertido en un eco lejano. Pero ahora volvía, lento, como un músculo dormido que despertaba entre calambres. Diego notaba los cambios. Lyra caminaba más erguida. Su respiración ya no era de alguien que temía ser golpeada al menor error. Se movía con cuidado, sí, pero no por miedo, sino por conciencia. Ya no evitaba su reflejo en los paneles metálicos. Lo miraba. A veces durante minutos.
como si intentara recordar quién era. En las noches compartían más que silencio. Se contaban pequeños detalles. Diego hablaba poco de sí mismo, pero cuando lo hacía con verdad. Le habló de la guerra a la que nunca quiso pertenecer, de las órdenes que desobedeció, de las personas a las que no logró salvar. No se mostraba como un héroe, solo como un hombre que ya no podía dormir si no hacía algo que valiera la pena. Lira escuchaba con atención, y a veces, mientras él hablaba, dejaba que su brazo rozara el de él. Nada más. Pero ese gesto pequeño tenía un significado inmenso. Una noche, en medio del silencio absoluto, ella se acercó a él con pasos lentos. Su cuerpo temblaba levemente, pero sus ojos estaban fijos en los de Diego. «Quiero probar algo». Él no se movió. Solo asintió con los ojos. Lira extendió sus manos y las colocó sobre su pecho. Cerró los ojos. Durante segundos no pasó nada. Y entonces ocurrió. Una energía sutil se filtró desde sus palmas, como una corriente tibia. Diego sintió una presión leve en el centro de su frente, no dolorosa, pero sí intensa. Su mente se expandió de forma involuntaria. Imágenes, colores, recuerdos, pero no los suyos. Eran de ella. La hermana, el bosque, los árboles de cristal, el sonido de una canción ancestral, las risas, el fuego, el miedo, los gritos, y al final, un vacío, una oscuridad profunda donde su alma se había escondido durante años. Cuando Lira abrió los ojos, los suyos brillaban con una luz tenue, azulada. Su piel también. Había lágrimas, pero no de dolor. «Aún estoy aquí», dijo en voz baja. «Me encontré, Diego. Estaba muy adentro, pero me encontré». Él tomó sus manos con fuerza contenida, como quien no quiere romper algo sagrado. «Nunca dudé de eso». El instante fue interrumpido por un pitido seco. Diego se puso de pie de inmediato, activando la consola principal. Lecturas extrañas aparecían en los sensores. Nave no identificada. Clase táctica. Sin código de identificación. «Nos está siguiendo», informó la inteligencia artificial. Lira retrocedió un paso. Su rostro se tensó. Sus músculos se contrajeron como si reviviera algo enterrado. «La conozco», murmuró. «Es de ellos». Diego apretó la mandíbula. «Prepárate. Vamos a movernos». Ella negó con la cabeza. «No servirá. No nos quieren atrapar. Nos quieren castigar». En ese momento, la pantalla parpadeó. Una transmisión forzada entró en la nave. Una voz ronca, cruel, se escuchó desde los altavoces. «Lírane del linaje Arcael. Fugitiva marcada. Entregada como mercancía y ahora robada por un traidor humano. Te reclamamos como propiedad. No habrá juicio. No habrá piedad». Lira se quedó inmóvil. Diego dio un paso hacia ella, poniéndose frente a la cámara. «No tenéis ningún derecho sobre ella. Es libre. Y si venís por ella, tendréis que pasar por mí». La transmisión se cortó. «Silencio. Tienen armas de supresión psíquica», dijo ella. «Me las pusieron una vez. Me volverán a romper si me capturan». Diego la miró, con una determinación fría en los ojos. «No voy a permitirlo». Ella parpadeó. Dio un paso hacia él, hasta estar apenas a centímetros. «Entonces necesito recordarlo todo. Mi mente. Mi fuerza. Lo que soy. No tienes que pelear sola». Lira entrecerró los ojos. Su piel volvió a brillar, esta vez más fuerte. Diego vio cómo del suelo comenzaban a elevarse partículas metálicas, flotando a su alrededor. Una energía invisible se agitaba en la habitación. «No estoy rota. Solo estaba dormida». El alma que había estado enterrada bajo capas de dolor comenzaba a abrir los ojos. Y con ella, una tempestad. El sonido de los motores enemigos rugía como un trueno en la distancia silenciosa del espacio. La nave que lo seguía no necesitaba ocultarse. Sabía que Diego y Lira no podían escapar. Su diseño era puro poder, blindaje negro sin distintivos, cañones de pulso planetario, sistemas de rastreo psíquico que buscaban más que calor o energía. Buscaban esencia, voluntad. Y la de Lira brillaba como una llama recién encendida. Diego se había colocado una vieja armadura de combate, rayada por batallas pasadas. No era nueva, pero funcionaba. Revisaba los sistemas de defensa de su nave con precisión tranquila, aunque por dentro sentía la presión ardiéndole el pecho.
Lyra se mantenía en silencio, de pie en el centro de la sala, como si estuviera esperando algo. Su respiración era profunda, constante, pero sus ojos estaban fijos en el horizonte estelar, donde la amenaza se acercaba. El primer impacto sacudió la nave como un latigazo. No fue directo, sino una advertencia. Un disparo lateral que desestabilizó el sistema de navegación. Diego mantuvo el control. «Quieren obligarnos a salir», dijo. Lyra cerró los ojos. «Sí, porque creen que ya me rompieron una vez. Piensan que soy débil, que me voy a arrodillar en cuanto me hablen con autoridad». Su voz ya no era la de una víctima. Había cambiado. Era firme, clara. Resonaba como una promesa antigua. «¿Estás lista?», preguntó Diego sin dejar de mirar el tablero. «No», dijo ella. «Pero eso no importa. No puedo seguir huyendo de lo que soy». La compuerta de emergencia se abrió con un estruendo. Una nube de presión empujó el aire hacia afuera. 3 figuras blindadas emergieron desde el borde de la gravedad. Cazadores. Trajes oscuros. Códigos tribales grabados en los hombros. Diego reconoció el emblema. Era el escuadrón de esclavistas élite del sector Tarin. Implacables. Condenados. El primero apuntó directamente hacia Diego. Disparó. Él se lanzó al suelo, el rayo le rozó el brazo y dejó una quemadura profunda. El dolor fue inmediato, pero no soltó el arma. Rodó, se cubrió tras una consola, disparó a uno de los generadores del techo. Una lluvia de chispas cubrió a los invasores durante segundos. Insuficiente. Uno de ellos corrió hacia él. Rápido. Preciso. Llevaba un látigo de energía viva. El mismo tipo que Lyra había descrito, el que usaban para castigar sin dejar marcas físicas, solo quemaduras mentales. Cuando el látigo descendió, Diego levantó el brazo herido por instinto. La descarga fue brutal. Cayó al suelo, convulsionando. Lyra gritó. No fue un grito normal. Fue un sonido profundo, imposible, que retumbó en el metal. Sus ojos se volvieron blancos. Todo su cuerpo se arqueó hacia atrás. La energía en la sala cambió. El aire se volvió espeso, eléctrico. Las luces parpadearon. El cazador giró hacia ella, con la risa asomando por detrás del casco. «Ahí estás», dijo. La bestia domesticada. Caminó hacia ella. Cada paso, una amenaza. «Ven. No tienes que resistirte. ¿Sabes cómo termina esto?». Lyra no se movió. El brillo en su piel aumentaba. El aire vibraba a su alrededor. «No soy tuya», dijo con voz baja. El cazador extendió la mano para sujetarla. En ese momento, la nave tembló de nuevo. No por armas. Por ella. Una ola invisible salió de su cuerpo. El cazador fue arrojado contra la pared como una hoja bajo un huracán. Los otros 2 apenas alcanzaron a reaccionar antes de ser levantados del suelo por una fuerza sin nombre. Sus trajes comenzaron a crujir. La presión era insoportable. Diego, desde el suelo, aún consciente, la observó. Lyra flotaba a medio metro del suelo. Su cabello se elevaba como si estuviera bajo agua. Su piel era una tormenta de luces. Y sus ojos ya no mostraban dolor ni miedo. Solo verdad. «Estoy viva», dijo. «Y no obedeceré jamás». El primer cazador intentó levantarse. Su mano alcanzó el control de su blaster. Lyra cerró el puño en el aire. El arma se dobló como si fuera papel. Otro de ellos gritó órdenes. Lyra caminó hacia él. Cada paso que daba, los paneles se iluminaban a su paso. La nave entera parecía responder a su despertar. Se detuvo frente a él. «¿Sabes por qué me rompiste y aún así no lograste matarme?». Él no respondió. Porque lo único que necesitaba era a alguien que no me mirara como a una cosa. Giró hacia Diego. Lo vio en el suelo, herido, jadeando. Corrió hacia él. Se arrodilló. Le sostuvo el rostro con manos temblorosas. «Estoy aquí», le dijo. Diego intentó hablar, pero no pudo. Solo le rozó la mejilla con los dedos. «Resiste», murmuró ella. «Aún no terminamos». Los cazadores, derrotados pero vivos, comenzaron a arrastrarse hacia la salida. Lyra no los detuvo. «No les temo», dijo. «Pero yo no soy como ustedes». Y la puerta se cerró tras ellos. El silencio regresó. Diego respiraba con dificultad. Su sangre manchaba el suelo. Pero su mirada no mostraba dolor. Solo orgullo.
No sabía que tenías tanto poder. Lyra sonrió entre lágrimas. Ni yo. Pero tú me diste lo único que nadie me ofreció nunca: tiempo, respeto y un nombre. Lo abrazó. Fuerte, firme, como si con su cuerpo pudiera retenerlo con vida. Y en ese momento, su alma no solo estaba despierta, estaba decidida. La sala médica de la nave estaba iluminada por un resplandor suave, controlado. El sistema de curación regenerativa funcionaba en silencio mientras Diego descansaba dentro del campo térmico, con los ojos cerrados y el rostro sereno. Las heridas físicas cicatrizaban lentamente, pero lo más importante ya se había salvado. Su alma seguía ahí. Lyra no se separaba de él. Desde el ataque, no lo había dejado ni un instante. Dormía cerca, sentada, con la cabeza apoyada sobre el borde del lecho médico. A veces cantaba en su idioma, melodías que recordaba de la infancia, apenas audibles, como un susurro que mantenía el universo unido. La nave flotaba en una órbita segura, oculta por el campo gravitacional de una luna sin nombre. El sistema estaba vacío. Nadie los perseguía. Nadie los vigilaba. Por primera vez en mucho tiempo, estaban realmente solos. Y juntos. Cuando Diego abrió los ojos al tercer día, lo primero que vio fue a ella. Sabía que volverías, dijo Lyra sin moverse, sin levantar la voz. Aunque me dolía cada latido, no lo dudé ni por un segundo. Diego sonrió, débil, pero sincero. No podía dejarte sola con este caos que ahora tienes en la cabeza. Lyra rió con suavidad. Le tomó la mano y la besó. El contacto ya no temblaba. No escondía miedo ni duda. Era puro. Vivo. Hay algo que quiero mostrarte, dijo ella mientras se incorporaba. Lo ayudó a levantarse. Con pasos lentos lo llevó hasta la cabina de observación. Allí, frente al amplio ventanal curvado, el espacio brillaba con una lluvia de estrellas que cruzaban la oscuridad con una belleza serena. Pero eso no era lo que quería mostrarle. Lyra extendió sus manos. Cerró los ojos. Su cuerpo comenzó a brillar suavemente. Y entonces, ante ellos, flotó una figura hecha de luz, una imagen proyectada desde su mente, sólida y viva como un recuerdo hecho carne. Una niña. Piel azul clara, cabello blanco, sonrisa radiante. Mi hermana, dijo Lyra, con la voz quebrada. La soñé anoche. Por primera vez no la vi llorando. No la vi gritando. Solo, sonriendo. Yo estaba con ella. Jugábamos otra vez bajo los árboles cristalinos. Diego sintió que algo profundo se movía en su pecho. Nunca había llorado frente a ella, pero ahora no pudo evitarlo. No por tristeza, sino por la belleza de aquello. Gracias por devolverme eso, Diego. Gracias por ayudarme a volver a ser yo. La figura luminosa desapareció con una última sonrisa. Lyra bajó las manos, temblando. Diego la abrazó por detrás. La sostuvo. La protegió. Como había hecho desde el primer día. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó ella, sin soltar su mano. Lo que quieras, respondió él. Ya no hay cadenas. No hay dueños. No hay rutas forzadas. Quiero ayudar a otros como yo. Liberar a los que aún viven rotos. Mostrarles que pueden volver a respirar. Diego asintió. Entonces tienes mi nave. Mi fuerza. Y todo lo que soy. Lyra lo miró. No con ternura solamente, sino con una devoción nacida del respeto. Lo besó por primera vez con decisión. Lenta. Profunda. Sin miedo. Sin pasado. Solo presente. Solo ahora. Semanas después, llegaron a un sistema remoto donde una colonia de refugiados se ocultaba del tráfico galáctico. Allí, Lyra habló ante un grupo de mujeres de varias especies. Muchas de ellas con marcas en la piel, en los ojos, en el alma. Su voz temblaba al inicio, pero luego se hizo firme. Les habló de su historia, de su prisión, de su dolor, y del día en que alguien la miró no como un juguete, sino como una persona. Diego la observaba desde lejos. No intervenía. No hacía falta. Él sabía que el verdadero poder de Lyra no era su energía mental. Era su voz. Su mirada. Su capacidad de perdonar sin olvidar. Con el tiempo, ambos se convirtieron en leyenda. La alienígena que brillaba como una estrella viva y el humano que eligió salvar un alma en lugar de poseer un cuerpo. No fundaron un imperio. Fundaron un hogar. Y cada noche, cuando dormían abrazados, bajo cielos distintos, con nuevos refugiados siendo rescatados,
Sabían que el pasado había quedado atrás. Pero su amor, apenas comenzaba.